¿Alguna vez has terminado un juego, una película o una novela y te has preguntado ¿qué acaba de pasar? Quizás alguna vez, incluso, hayas regresado a esos últimos minutos o páginas para ver si te perdiste algo, esperando que algún detalle sea la pieza que le dé forma al rompecabezas. A veces, esa búsqueda rinde frutos. A veces no. Esto no es lo mismo que ver algo que tiene una trama complicada, pero que los temas tratados por la obra son claros. Doy el caso de un juego como Final Fantasy XII, una historia rica en eventos y personajes, pero cuyos temas son presentados muy abiertamente. Final Fantasy XII discute el peso del deber, los peligros de la ambición desmedida y el conflicto entre el libre albedrío y el destino divino. Acabado el juego, la historia se resuelve con un epílogo para cada personaje, que lidia con el desarrollo que cada uno tuvo durante la historia. El juego se esfuerza por dejar todo claro y resolver todo ante la audiencia. Pero hay obras que no hacen eso. Para mí, y creo que para muchos, el primer juego que me dejó con ese vacío fue Dark Souls. El juego comienza con un mito de creación, que habla de dioses, seres antiguos, y el cambio que trajo consigo la era en la que transcurren los eventos del juego. Plantea un conflicto central. El fuego parece estarse extinguiendo. Y sin más, el juego empieza contigo en una celda en un lugar remoto. Te dicen que eres el elegido para un peregrinaje y se acabó. Eso es todo el contexto que tienes. Como un pequeño aviso, este video va a contar aspectos importantes de la trama de varios juegos y películas. El propósito es contrastar los eventos de estas obras con los temas que tratan. Voy a hablar de Dark Souls, Final Fantasy X y XII, Metal Gear Solid y Silent Hill 2. Además, hago una sinopsis de la película Enemy y menciono Oldboy. Si algo de lo que he mencionado está en tu lista y no quieres saber nada de estas obras, recomiendo no ver este video. Fuera de eso, regresando a Dark Souls, ¿qué involucra este peregrinaje? ¿Qué tiene que ver contigo todo el mito de la creación? Las preguntas al inicio son muchas, pero esperas que se resuelvan a medida que avanzas. Así que lo haces. El juego pone adversarios ante ti y espera que los mates, pero esos adversarios no dan floridos monólogos sobre sus motivaciones y objetivos. Simplemente se enfrentan contigo como guardianes silenciosos de un camino enrevesado. Como a la mitad del juego, una mujer gigante llamada Guinevere, princesa del sol, te pide que heredes de su viejo, el fuego, y lo mantengas, por el bien de todos. Luego matas a los otros dioses, matas a Gwyn, te prendes en fuego, ¿y se acabó? No hay epílogo, no sabemos qué pasa con los otros personajes de la historia, nada. Solo fuego y créditos. ¿Qué acaba de pasar? ¿De qué se trató este juego? Enemy, una película de Denis Villeneuve, relata la historia de un hombre, Adam, que descubre que existe otro idéntico a él, Anthony. Estos se conocen y se obsesionan el uno con el otro. En el transcurso, Anthony descubre que se siente atraído por la enamorada de Adam y lo manipula para poder tener sexo con ella. Adam busca hacer lo mismo en venganza. Pasada la noche de infidelidades, Adam se despide de Ellen, la esposa de Anthony, y al no responderle, Adam va a buscarla. En su lugar, Adam ve una tarántula del tamaño de la habitación. Adam suspira cansado. La película termina. ¿Qué acaba de pasar? ¿De qué se trató esta película? Para responder estas preguntas, primero tenemos que desmantelarlas. Cuando interrogamos de qué se trató una obra, no estamos preguntando cuáles son los hechos que transcurrieron en ella, sino qué me trató de comunicar esto que acabo de experimentar. ¿Cuáles son los temas que trata la obra? Los hechos son importantes, ya que establecen el texto. Los hechos de una película o un juego son también transparentes. Podemos regresar a ellos, evaluarlos y ponerlos en contexto. En Dark Souls, matas a los dioses y tomas su lugar para continuar la Era del Fuego, la cual inició cuando el mundo pasó de ser un gris eterno y estático a uno lleno de vida. En el transcurso de hacer esto, sin embargo, es fácil notar que los sitios que atraviesas no están llenos de vida, sino todo lo contrario. Están llenos de monstruos y personas que han perdido la voluntad. Esto te deja con un interrogante. Si yo reinicio el fuego, ¿esto cambiará? Prolongar la llama mantendrá las estructuras de poder que existen en el juego, con los dioses de este mundo ahora habitando en tu cuerpo, pero con la humanidad finalmente servil ante ellos.
¿De qué sirve continuar el régimen actual si finalmente estás creando otro presente estático igual al pasado? Los juegos de From Software, como Dark Souls, Bloodborne y demás, se han hecho famosos por su manera poco convencional de contar historias, las cuales entierran los detalles y el contexto de los eventos de la trama en descripciones de los objetos de tu inventario. Los personajes que te encuentras, bueno, los pocos que aún mantienen su cordura, te ilustran las motivaciones y facciones que existen en este mundo. A más reconstruyes y juntas todas las piezas del rompecabezas, te das cuenta que el juego trata de mucho más que solamente su trama. Más importante que eso, sin embargo, a más información obtienes de esta historia fragmentada, más eres capaz de darle tu propia interpretación. Comienzas a notar que algunos personajes, integrales para la trama incluso, te han estado mintiendo y manipulando, y eso puede hacerte cuestionar si sus objetivos son moralmente correctos, y si es que tú, como jugador, estás de acuerdo con ellos. Con conocimiento puedes optar participar en vez de simplemente ser un peón, útil pero ignorante ante poderes que buscan sacarte provecho mediante una antigua profecía que puede o no ser real. Entonces, todo esto, toda esta ofuscación de información, ¿hace el juego mejor? La palabra mejor esconde muchos matices. Para evaluar cómo nos afecta el recurso de ocultar detalles, podemos analizar cuando se hace lo opuesto, cuando la trama y los personajes no dejan nada oculto. El mejor ejemplo de esto es un recurso llamado exposición, y normalmente ocurre cuando el autor se da cuenta que hay cosas que necesita explicarle a la audiencia para que algún punto o conflicto de la trama tenga sentido. Retomemos el ejemplo de Final Fantasy XII. El juego tiene unos cuantos cutscenes. Bueno, varios cutscenes en verdad, durante los cuales los personajes discuten los eventos que están transcurriendo en el mundo y las fuerzas que existen dentro de él. Esto se siente orgánico cuando nuestros protagonistas ignoran algún evento clave tras bambalinas y son informados al mismo tiempo que nosotros como audiencia somos informados. Algunos intercambios con el personaje de Larsa o Al Cid son ejemplos claros de esto. Exponen porque para nuestros protagonistas esa información es nueva e importante para ellos, al igual que para nosotros. Lo opuesto son las memorias del Marqués. Estas últimas son presentadas como pasajes recolectados de las memorias escritas de uno de los personajes que participa en una de las facciones del juego, y sirven para colocar al jugador dentro del contexto sociopolítico en el cual transcurre la historia. Esto, a la vez, hace las dobles de narrador, unificando momentos de la trama que se sienten bastante despegados. Pero su necesidad es artificial. Mejor diálogo y cutscenes más esporádicos, pero ilustrativos, de la tensión política cambiante, lograrían el mismo efecto. Se perderían detalles, ciertamente, pero ninguno que reste de lo que la obra realmente busca comunicar. De manera incluso más ilustrativa, el juego que, para mí, abusa de la exposición es Metal Gear Solid. La trama es compleja, con actores de varios estratos de poder político y legitimidad conspirando. Pero la forma en la que esto se maneja es con largas y expositivas charlas acerca de lo complejo que es esa estructura de poder. Hideo Kojima, el creador de la serie, se da el lujo de mostrar cada detalle acerca de los personajes y adversarios que presenta porque a él, como autor, le parecen chéveres. Entonces, sus personajes paran el juego por decenas de minutos a la vez para hablar acerca de detalles que solo agregan sobre los temas que el juego ya deja enormemente claros de por sí. Condenar la brutalidad y deshumanización que ocurren durante la guerra, y cómo la tecnología ha pasado a traer los más oscuros horrores y potenciales riesgos a la humanidad. Ojo que con esto no estoy tratando de decir que Metal Gear Solid me parezca una mala serie. Todo lo contrario, soy fan de cómo emplea varias formas de romper la cuarta pared e invitar al jugador a tomar la narrativa en serio. Con lo que no resueno es con la manera en la que transmite su historia. Me hace acordar a los peores segmentos de un anime. En shows como Naruto, Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco, pausan absolutamente todo en la trama para comunicarle a la audiencia los datos de cómo funcionan, en lujo de detalles, las reglas que soportan los poderes o acciones que los protagonistas son capaces de hacer. Esto es hecho para poder resaltar en alguna pelea particular por qué el protagonista está en desventaja contra el antagonista. Los Saiyajin tienen la habilidad de ganar poder si logran recuperarse desde el borde de la muerte. Bueno, Cell tiene eso y la habilidad de regeneración de Piccolo, entonces su capacidad de acumular poder debería ser infinita. O los Caballeros de Oro, como Ayoria, se mueven a la velocidad de la luz, ya que han desbloqueado el séptimo sentido, mientras que Seiya y compañía solo pueden alcanzar una fracción de ese poder. Peor aún, esto es comunicado a la audiencia en un monólogo interminable por parte del antagonista del momento.
¿Qué agrega a los temas tratados ilustrar todo este detalle? ¿Cómo mejora o enriquece la experiencia desmistificar todo? Peor aún, cuando esas reglas son invariablemente torcidas en favor del protagonista o son revisadas cuando un antagonista necesita ser más temible que el anterior. ¿Sientes que haber sabido más te ha sumado? Como en todo espectro, entre los dos extremos existe mucho espacio de diseño. ¿Cuánta información es revelada a la audiencia y cuánto se le pide a esta que una los cabos puede darse de muchas formas? Así que veamos 3. Primero, el mundo en el que transcurre la historia encierra un secreto que no es de conocimiento para la audiencia o el protagonista, pero sí es sabido por otros miembros de la historia. Final Fantasy X emplea este recurso, escondiendo primero el hecho que el interés amoroso del protagonista deberá sacrificarse al final de su peregrinaje, y luego escondiendo que el protagonista no forma parte del mundo material. Ambas son revelaciones que, al darse, ponen en perspectiva las dinámicas que existen entre los personajes, en particular la relación que existe entre Tidus y Yuna. Cuando el juego se resuelve, el arco de ambos personajes culmina en un momento agridulce, tierno pero triste, reflejando el carácter de la relación amorosa que este cambio de dinámicas creó entre los protagonistas. Segundo, es el antagonista quien esconde alguna pieza importante de información a la cual el protagonista y el narrador no tienen acceso. Esto, por su naturaleza, crea una estructura de poder desbalanceada entre el protagonista y el antagonista. Al saber más, es capaz de presentarle su secreto en partes o ser deshonesto respecto a lo que sabe. Depende del protagonista y de la audiencia ensamblar esta información antes que sea demasiado tarde. Sus motivaciones se hacen difíciles de entender, y debido a esto, lo que representa el antagonista a la luz del protagonista es opaco. El más claro ejemplo de esto, para mí, es la película Oldboy, que, si no la han visto, pues no diré mucho sobre ella más que ilustra mi punto claramente. Finalmente, el tercer tipo de misterio es cuando es el mismo protagonista el que esconde algo de la audiencia, resaltando nuestra posición como espectadores externos al protagonista. Este recurso sirve para hacer explícita la distancia, cuando además se le deja claro a la audiencia lo que está ocurriendo. Esto es particularmente efectivo en juegos donde el jugador está acostumbrado a interpretar al protagonista como una extensión de sí mismo. Silent Hill 2 es un desgarrador ejemplo de esto. Nuestro protagonista, James Sunderland, habla parcialmente sobre su pasado y su motivo para ir a Silent Hill. Sabemos, desde el inicio, que lidia con la muerte de su esposa. Lo que vamos revelando lentamente es cómo James lleva el peso de la experiencia de haber vivido su pérdida luego de una prolongada enfermedad. Según cómo se desenvuelve el jugador, podemos culminar el juego con el emotivo final conocido como En Agua, donde vemos más claramente todo lo que James no le dice a nadie y lo que como audiencia no podríamos saber. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. ¿Qué acaba de pasar? ¿De qué se trató este juego? Los finales crípticos, aquellos que no detallan la obra con un bonito lazo en su cierre, nos sirven para sacarnos de cuadro. Nos obligan como audiencia a revisar el texto, a escudriñar el significado y los temas de la obra, logrando que invirtamos de nosotros en ella. Privándonos del orden que un cierre completo nos daría, nos invitan a hacer la obra nuestra y a compartir con otros lo que nos llevamos de ella. Consideré, entre los finales que escribí para este video, hacer algo similar. Romper con la expectativa de un cierre ordenado de este ensayo y cerrar más bien de manera críptica. Sin embargo, creo que es mejor cerrar con preguntas. ¿Qué obra recuerdas que te dejó a ti pensando sobre su final? ¿Qué juego, película o novela sientes que hace un buen trabajo escondiendo cosas de la audiencia para invitarla a investigar? ¿Cuándo has sentido logro al darle significado a una obra críptica? Gracias por ver este video, y nos vemos en
en el próximo.